El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz. Hola, soy Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Este episodio de nuestro podcast está basado en el capítulo El bachiller Severo Ochoa en Málaga, escrito por Enrique Viguera Mínguez, profesor titular del área de genética en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga y coordinador de los encuentros con la ciencia, así como por Francisco de la Torre Prados, alcalde de la ciudad de Málaga. A lo largo de su vida, Severo Ochoa conoció y vivió en muy diversos lugares. Como si fuera una premonición de lo que le depararía el futuro, parte de sus años de juventud los pasó no en su querida Asturias natal, sino en Málaga, hogar circunstancial que no le fue menos acogedor. Tengo dos patrias grandes, Estados Unidos y España, y dos patrias chicas, Asturias y Málaga. Severo Ochoa realizaba estas declaraciones en 1987, en una de sus múltiples visitas a la ciudad de Málaga. En ocasiones, estas visitas las realizaba casi a escondidas. Le gustaba pasear de incógnito por las calles que recorrió en su juventud. Le gustaba visitar el Instituto Gaona de Málaga, pasear por el patio y sus aulas, donde encontró su vocación científica. Mi mayor suerte ha sido tener los maestros que tuve. Jamás olvidaré las enseñanzas de mis profesores del Instituto de Calle Gaona. Don Severo reconocía de esta forma la importancia del profesorado en las etapas iniciales de formación del estudiante. Ese profesorado que es capaz de atraer su atención, de atraparlo y de sembrar esa semilla que, en caso de ser convenientemente regada, dará sus ulteriores frutos. En 1980, Ochoa escribía esta introducción en el artículo The Pursuit of a Hobby, en la prestigiosa revista Annual Review of Biochemistry. Nací en 1905 en una pequeña ciudad del norte de España, en la costa atlántica, una región lluviosa y verde, donde las montañas descienden hasta el océano. En busca de un clima más suave, mi familia empezó a ir a Málaga, en la costa mediterránea, de mediados de septiembre a mediados de junio, cuando yo tenía 7 años. Después de ir varios años a un colegio privado, ingresé en el instituto, donde me licencié en 1921. Fue en los últimos años del bachillerato cuando empecé a sentirme enormemente atraído por las ciencias naturales. Gran parte de ello se debió, estoy seguro, a la estimulante enseñanza de un joven y brillante profesor de química, Eduardo García Rodeja. Por eso ingresé en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid en 1923. Nunca había pensado en ejercer la medicina, pero en aquella época, al menos en España, la medicina era el mejor acceso al estudio de la biología. Mi imaginación se había encendido con los logros del gran neurohistólogo español Santiago Ramón y Cajal, y soñaba con estudiar histología con él cuando entré en la Facultad de Medicina, después de un año de estudios previos de física, química, biología y geología. Severo Ochoa nació el 24 de septiembre de 1905 en la villa asturiana de Luarca, junto al mar. Fue el hijo más pequeño de Severo Ochoa Pérez y Carmen de Albornoz y Liminiana. La familia Ochoa Albornoz había vivido durante varios años en Puerto Rico, donde José Ochoa, hermano de Severo Ochoa Pérez, había creado un negocio de exportación-importación. Su hermana Dolores, 1887, nació antes del traslado a Puerto Rico. Antonio, 1895. Manuela, 1896. Concha, 1899. Y Luis, 1901, nacieron allí. Otras dos hermanas, Concha y Cándida, fallecieron a los 3 y 14 años, respectivamente. Las familias Ochoa y Albornoz compartían una sólida educación y cultura. Los hombres contaban con una formación académica y experiencia en viajes, mientras que las mujeres se distinguían por su cultura, devoción religiosa y espíritu de tolerancia. Volvieron a España una vez que los negocios generaban rentas altas
y no necesitaban de la presencia de sus dueños y se establecieron en Gijón. Málaga. Calidad de vida. A la temprana edad de 7 años, Severo Ochoa perdió a su padre, Severo Ochoa Pérez, a causa de una parada cardíaca. A la par que se producía esta triste pérdida, la salud de su madre, Carmen, empeoró, y los médicos le recomendaron trasladarse a un lugar con un clima que fuera más benigno para la bronquitis crónica que padecía, que se veía agravada por el húmedo y gélido invierno asturiano. La ciudad elegida fue Málaga, que además de un clima mediterráneo con inviernos suaves, que era ideal para aliviar la afección de la madre de Ochoa, contaba con una infraestructura educativa y cultural que aseguraba la educación de los hijos. Desconocemos las razones por las que la familia Ochoa eligió la ciudad de Málaga. Posiblemente se vio influenciada porque en aquel momento la ciudad ya gozaba de renombre como destino invernal, mérito debido en gran medida a la labor de ciertos ciudadanos visionarios, que comenzaban a vislumbrar el turismo como una poderosa fuente de prosperidad económica. A partir de 1912, y durante 11 años, la familia Ochoa trasladaba su residencia de Luarca a Málaga desde septiembre a junio. Recuerdo que partíamos de nuestra casa al amanecer y empleábamos 8 horas en llegar a San Esteban, haciendo noche en una pensión cercana a la estación, para al día siguiente viajar en tren hasta Madrid. También en Madrid hacíamos noche esperando tomar otro tren para Málaga, a donde llegábamos, finalmente 3 días después de haber salido de Luarca. Toda una aventura para un niño y un enorme desafío logístico para una madre. Estas migraciones invernales le atraerían enormemente y serían un preludio de su vida, viajando de laboratorio en laboratorio entre España, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Tenemos constancia del empadronamiento de la familia Ochoa en varios barrios del centro de la capital malagueña, en el segundo piso del número 27 a 31 de la avenida de Enrique Cruc Larios, anterior denominación de la actual calle Cortina del Muelle, edificio ya desaparecido, y en el tercer piso del número 5, número 2 en la actualidad, de la calle de Don Juan Díaz, perpendicular a la famosa calle Larios y con vistas a esta, ambas situadas cerca del puerto y del Parque de Málaga, lugares por los que Severo gustaba de pasear. También vivieron en 2 zonas residenciales de la ciudad, el Limonar y la Caleta, próximas al mar y con numerosos palacetes y caserones, muy hermosa, distinguida, y con unos magníficos edificios, según recordaba años después, cuyas calles, en aquella época con menos construcciones y con vegetación exuberante, Severo solía recorrer en bicicleta. Durante aquellos años vivieron en Málaga la madre de Severo, Carmen de Albornoz, y sus hijos, Dolores, Antonio, Manuela, Concha, Luis y Severo. Los hermanos mayores se fueron pronto del hogar. Antonio se trasladó a Puerto Rico para trabajar con su abuelo, José Ochoa, y más tarde se fue a Nueva York. Luis acabó el bachillerato en Málaga y se instaló en Oviedo, donde cursó la carrera de Derecho. La abuela materna de Severo, Concepción Liminiana, vivió con ellos hasta su fallecimiento en 1914. El uso de los textos para la elaboración de este podcast está autorizado por los autores, la editorial Planeta y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Etapa escolar. A la hora de buscar plaza escolar para sus hijos, doña Carmen, profundamente religiosa, matriculó a Severo en el Colegio de Niños de Primera Enseñanza Sagrado Corazón de Jesús, perteneciente a los jesuitas, en la calle Compañía, con entrada por la calle Pozos Dulces, que providencialmente, y a petición de muchas familias malagueñas, se inauguró el 7 de marzo de 1913. Aquel curso académico se matricularon un total de 45 alumnos, que en el curso 1914-1915 ya eran 130. Los objetivos de la educación jesuita eran la instrucción primaria y la formación religiosa de niños, e incluía la ayuda a sus familias en la educación social e higiénica. La Compañía de Jesús ha destacado siempre en el campo de la educación, y Severo siguió esta formación durante los 3 años que permaneció en el colegio. Para su admisión, era necesario especificar si el alumno sabía leer e indicar en la petición si estaba vacunado y presentar la fe de bautismo. El alumnado se examinaba al incorporarse al colegio
para ser incluido en la sección correspondiente en función de sus conocimientos. Al finalizar cada ciclo, los padres podían presentar a los hijos que tuvieran la base suficiente a un examen de ingreso para cursar estudios posteriores. La religión y la enseñanza de la doctrina cristiana eran de carácter obligatorio, y cada 15 días se informaba a las familias sobre la conducta y el rendimiento de los niños, señalando cualquier falta de asistencia. La enseñanza corría a cargo de los hermanos, jesuitas que aún no habían recibido la orden sacerdotal. Uno de los hermanos maestros, Antonio Huete López, fue el maestro de Severo Ochoa durante este periodo. Enseñaba a sus alumnos a estudiar mediante la memorización a través del canto. Así, aprendieron el catecismo de Ripalda mediante un sistema de preguntas y respuestas. Además, promovía a los alumnos en función de los méritos alcanzados, repartiendo cargos inspirados en el Imperio Romano y de Cartago. Severo, muy estudioso y con muy buena memoria, llegó a ostentar el título de procónsul de Roma. Si bien las calificaciones de los 2 primeros cursos no fueron brillantes, con algún suspenso incluido, en el tercero obtuvo matrícula de honor en todas las asignaturas. En este colegio conoció a José María García Valdecasas, con quien mantuvo una íntima y larga amistad y con quien cursó la carrera de medicina, para iniciarse posteriormente juntos en la investigación de la mano de Juan Negrín. Severo asistía con regularidad a los actos en la capilla y era miembro de la Congregación Mariana de San Estanislao de Kostka. El 21 de mayo de 1914, a los 8 años, recibió la primera comunión en la iglesia de San Agustín, regentada en aquel entonces por los jesuitas. Severo perteneció al coro de cantores de la congregación. A los padres jesuitas les pareció que yo tenía muy buena voz, y muy en contra de mi voluntad, fui seleccionado para actuar en los coros escolares. Entre los deberes de los miembros de la congregación, en la que también figuraban los poetas Manuel Altolaguirre, José María Subirón y José María Hinojosa, se incluía la participación en alguna de las secciones: comunión dominical, rosario, limosna a los pobres, guardia de honor y academia literaria. La educación primaria la finalizó en una escuela privada, el Instituto Educativo e Instructivo de Málaga, conocido como la Escuela de Don Ventura, ubicada en el primer piso del edificio que hace esquina entre las calles Granada y Sánchez Pastor número 12. Curiosamente, entre los años 1905 y 1908, serían alumnos de este colegio otro futuro premio Nobel, Vicente Aleixandre, y el también poeta Emilio Prados. El centro, dirigido por don Buenaventura Barranco Borch, acogía a niños procedentes de familias burguesas de la ciudad. Severo seguiría asistiendo a esta escuela durante el bachillerato por expreso deseo de su madre, que quería que su formación fuera lo más sólida posible. También se preocupó de que sus hijos tuvieran un buen nivel de idiomas, y por ello, durante su estancia en Málaga, Severo siguió clases particulares con una profesora de francés, mientras que en Luarca estudiaba inglés con la hija de un capitán de la Marina Mercante. El 1 de junio de 1915 realizó el examen de ingreso en la segunda enseñanza, bachillerato, que constaba de una prueba escrita consistente en un dictado tomado del capítulo 13 del Quijote y una división, además de una prueba oral y otra práctica en la que se preguntaba sobre materias de cultura general. Junto a Severo, aquel día aprobaron su compañero desde el Colegio de los Jesuitas, José María García Valdecasas, y el poeta José María Hinojosa, en una tanda de 70 aspirantes a seguir los estudios de bachillerato. Entre 1915 y 1921, cursó bachillerato en el Instituto General y Técnico, en la calle Gaona, una mini-universidad, que recogía a los mejores docentes de la ciudad. En los 6 años de duración del bachillerato, el alumnado debía cursar un total de 30 asignaturas. En el primer curso, 1915 a 1916, obtuvo matrícula de honor en las asignaturas de castellano, geografía general y de Europa, y en nociones de aritmética y geometría, y notable en caligrafía. El curso siguiente de nuevo obtuvo matrícula de honor en latín, geografía de España y aritmética, y un modesto aprobado en gimnasia.
El tercer curso, 1917 a 1918, su rendimiento bajó un poco, con un sobresaliente en francés, sendos notables en historia de España y geometría, y aprobados en latín y gimnasia. Severo no volvió a ser alumno oficial hasta el curso 1920 a 1921, en sexto de bachillerato. La pandemia de gripe de 1918, que se cobró más de 1 millón de muertes en España y se estima que más de 50 millones en todo el mundo, obligó a cerrar los centros docentes, que no abrieron hasta el 2 de enero de 1919. El propio Severo contrajo la gripe, que puso en serio riesgo su salud al complicarse con una neumonía, pero tras semanas en cama y varios meses de convalecencia en el Limonar, logró recuperarse. En abril de 1919, trasladó su matrícula al Instituto de Oviedo como alumno libre, donde superó las asignaturas de francés, sobresaliente, historia universal, notable, y receptiva literaria, aprobado. En septiembre, aprobó con notable las 2 asignaturas que se dejó pendientes: álgebra y trigonometría y dibujo. Severo iba a cursar quinto de bachillerato en Málaga, para lo cual en esta ocasión viajó solo desde Luarca, instalándose en casa del abogado Domínguez, amigo de la familia, en la calle Marqués de Guadiaro, mientras llegaba el resto de la familia. Sin embargo, su amigo Valdecasas lo convenció para que se matriculara del quinto curso en el Instituto de Sevilla. Me he enterado que en el Instituto Sevillano es más fácil aprobarlas que en Málaga, por lo que deberías animarte a examinarte por libre aquí. Una de las mejores descripciones del carácter de Severo nos la dio precisamente este íntimo amigo. Jamás se le oyó hablar de más en cualquier asunto, ni violar detalles confiados a su reserva, ni transmitir o inventar rumores o chistes. De carácter afable, optimista y jovial, hacía nuevas amistades con facilidad y jamás tenía un gesto violento, pero era discreto. Según sus compañeros, solían acudir a él en las pruebas y exámenes para poder copiarse. Sus compañeros solían gastarle bromas, conocida su dificultad para contener la risa, de forma que le contaban chistes cuando un profesor muy sordo apodado El Cateto le preguntaba. Mi incontenible risa enfurecía al profesor, que creía que yo me reía de él, y a mí me apenaba profundamente que lo creyese así. Otra de las anécdotas se refiere al profesor de geografía, don Bernardo del Saz, quien le preguntó una vez en clase lo que se entendía vulgarmente por un fenómeno. Para mí era bien claro, pero como me detuviese a reflexionar un poco, insistió tanto en lo de vulgarmente, que yo respondí: un torero. La carcajada fue general y estrepitosa. Severo estudió las asignaturas con profesores particulares en Málaga durante el año escolar, y en junio de 1920 se examinó como alumno libre en Sevilla, junto a su amigo Valdecasas. En consecuencia, sus resultados no fueron tan brillantes: sobresaliente en historia de la literatura, notable en física y sendos aprobados en psicología y lógica y en dibujo. La asignatura de fisiología e higiene se la dejó pendiente para el curso siguiente. El curso 1920 a 1921 volvió como alumno oficial al Instituto de Málaga y de nuevo obtuvo magníficas calificaciones, como en los 2 primeros años. Matrícula de honor en ética y rudimentos del derecho, sobresaliente en fisiología e higiene y en química, notable en historia natural y solo un aprobado en agricultura. El 23 de junio de 1922 recibiría el título de bachiller. Repasando las anécdotas de la infancia y adolescencia de Severo Ochoa, se detecta un cierto paralelismo con la mente inquieta de Santiago Ramón y Cajal. Le gustaba hacer experimentos de química en casa. Con sulfuro ferroso producía ácido sulfídrico, lo que suscitaba la protesta de su madre y de sus hermanas por el olor insoportable que se producía en la casa. En Luarca montó su primer laboratorio, en el que se dedicaba a observar los órganos de los animales y a pensar para qué servían. Y al igual que Cajal, una de sus grandes aficiones fue la fotografía, influenciado por su hermano Antonio, de quien aprendió la técnica de revelado. Utilizaba una cámara Kodak de cajón con la que retrataba sus paseos por la ciudad, especialmente por el puerto de Málaga, donde subía a los barcos de carga que iban a América.
poseía un laboratorio de revelado con una gran variedad de reactivos, cubetas, ampliadoras y otros materiales que siempre conservaba limpios y bien ordenados. Según su amigo Valdecasas, le gustaba unirse al grupo de estudiantes revoltosos que declaraban un estado de huelga en el instituto para, por ejemplo, anticipar las vacaciones de Navidad. O se le ocurría arrojar agua con una manguera desde el balcón de su casa sobre algún transeúnte, motivando las reclamaciones correspondientes que su madre se apresuraba a suavizar y componer. Ochoa desarrolló muchas aficiones en Málaga, algunas reservadas a la alta burguesía. Con frecuencia iba a la hípica para practicar equitación e incluso alquilaba un caballo para pasear por las calles de Málaga. También desarrolló una gran atracción por la mecánica, en especial por los automóviles. Y aunque no llegó a tocar ningún instrumento, siempre mantuvo un gran interés por la música. En Madrid, formaría parte de una pequeña banda de música. Ambas pasiones las mantendría durante toda su vida. Era un ávido lector de novelas de Julio Verne, Salgari y Conan Doyle. Sherlock Holmes le entusiasmó, quizá porque utilizaba el razonamiento científico. Severo Ochoa admiraba la Semana Santa malagueña. No se perdían el desfile de ninguna cofradía, aunque fuese a altas horas de la noche. En aquellas incomparables noches malagueñas, el paso lento de las procesiones cuajadas de luz se acompañaba del lamento de las saetas que brotaban de ventanas y balcones. Y sus primeros amores adolescentes invernales empezaron en Málaga. En Luarca tenía una novia de verano, Manolita, donde conoció a una malagueña menuda, fina, muy guapa y muy expresiva, llamada Clotilde Díaz, que trabajaba en un establecimiento de platería. Severo mantuvo esta relación hasta su traslado a Madrid, donde estudió medicina y se entusiasmó con una americana que frecuentaba la residencia de estudiantes. Severo Ochoa era muy ordenado y meticuloso con sus libros escolares y apuntes. Estudiaba con verdadero afán todo aquello que le interesaba o llamaba su atención, así como dejaba a un lado, más o menos completamente, las materias que no le atraían, o, simplemente, aquellas cuyos textos eran francamente deplorables o incomprensibles. No dedicaba muchas horas al estudio, y no era, por tanto, el clásico empollón, pero un compañero, Antonio Luque, describía su facilidad, su inteligencia y facilidad para los estudios, lo que vulgarmente nosotros llamábamos en nuestra jerga un hacha. Sin duda, la elección del Instituto Sito en la calle Gaona para cursar el bachillerato fue un acierto de Severo, y su madre, dado que tenía un museo agronómico y otro de historia natural, un jardín botánico e incluso albergó la primera estación meteorológica de la provincia en 1877. Presumía de haber encontrado en sus aulas su vocación científica. Aquel centro, que marcó definitivamente la vida de Severo, hoy en día es el IES Vicente Espinel, el instituto público más antiguo de la provincia, con 177 años de antigüedad. Ocupaba la antigua residencia de los condes de Buenavista, en la que al palacio del siglo XVIII se fueron añadiendo inmuebles adyacentes. Destacan su patio de arcos sobre columnas toscanas, los coloridos azulejos que decoran las paredes, sus amplias escaleras y los mosaicos sevillanos con escenas del Quijote en la galería de la primera planta, que datan de 1936 y constituyen, con cerca de 7.900 piezas, la mayor colección de azulejos de este tipo, y procedencia conocida en España. Muchos de los personajes ilustres que Málaga ha aportado a la historia pasaron por aquellas aulas: José Denis Belgrano, Blas Infante, Pablo Ruiz Picasso, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, José María Hinojosa, Victoria Kent, José Gálvez Guinachero y, por supuesto, el más representativo, Severo Ochoa. La importancia de los profesores en su formación científica. En Gaona encontró dos profesores que ejercieron una enorme influencia en su vida. Eduardo García Rodeja fue su profesor de física y química. Rodeja era uno de esos profesores que imponen. De estatura media, con el cabello y el bigote blancos, siempre impecablemente arreglados, vestía trajes recién planchados y combinaba su corbata con elegancia. Infundía un gran respeto entre el alumnado debido a su extraordinaria preparación y a su enorme exigencia,
que se traducía en poco más de un 30% de aprobados por curso. Era de los pocos que combinaba la docencia teórica con experimentos que llevaba a clase o impartía en el laboratorio de prácticas. Eduardo García Rodeja llegó a ingresar en la Sociedad Malagueña de Ciencias en 1920, de la que fue secretario general entre 1921 y 1931, año en el que pasó a ser vicepresidente hasta 1932. Luis Muñoz Cobo, que impartía Historia Natural, según Ochoa, fue el profesor que le hizo enamorarse de la biología. Durante un tiempo pensé en estudiar ingeniería, pero por una parte yo tenía poco talento para las matemáticas, y por otra, me di cuenta de que lo que realmente me interesaba era la biología. Por esta razón, me matriculé en la Facultad de Medicina en 1923. Nunca se me pasó por la imaginación dedicarme a la práctica médica, pero en aquel momento, al menos en España, esta carrera proporcionaba el mejor acceso al estudio de la biología. Cuando Ochoa acabó el bachillerato, decidió estudiar medicina, no para ejercer como médico, sino para estudiar a fondo la biología. Se instaló en Madrid junto con su hermano Luis, que estaba trabajando en el bufete de abogados de su tío Álvaro de Albornoz. Este hecho, unido al fallecimiento en Málaga el 15 de mayo de 1922 de su hermano Antonio, a los 24 años, como consecuencia de una meningoencefalitis palúdica contraída en la Guerra de Marruecos, precipitó la desvinculación de los Ochoa de la ciudad andaluza. Si deseas conocer más acerca de nosotros, conéctate a carmeniseveroochoa.es. El Nobel Ochoa y la añoranza de Málaga. Severo siguió en contacto con sus antiguos profesores por carta. En una fechada el 12 de abril de 1930, Severo Ochoa le dedica estas palabras a su antiguo maestro. Con usted estudié por primera vez química, y hoy trabajo en cuestiones de bioquímica, lo que debo agradecer a mi afición por dicha ciencia que nació entonces. Con motivo de un homenaje al director del instituto, Luis Muñoz Cobo, Ochoa contribuyó en mayo de 1930 con el artículo Algunos aspectos del mecanismo químico de la contracción muscular en el número 24 de la revista El Instituto de Málaga, respondiendo así a la solicitud de García Rodeja de recoger trabajos de exalumnos que destacaran en sus respectivas profesiones. Ochoa indicó desde el laboratorio de Otto Meyerhoff, en Heidelberg: fue mi primer maestro de fisiología, ciencia a la que me dedico actualmente, y cuyo estudio motiva mi estancia en Alemania. Tras la concesión del Nobel en 1959, Ochoa recordó sus estudios en Málaga y a los profesores que habían orientado su carrera científica, especialmente a Eduardo García Rodeja. En una carta fechada en 1959, Ochoa le escribe a su viejo profesor: de todos modos, mi mayor suerte ha sido la de tener los maestros que tuve, y una de mis mayores satisfacciones, hoy que ya no soy joven, me la proporcionan los discípulos que se han formado a mi lado y en los que he podido inculcar algo de aquel entusiasmo por la ciencia que usted me inculcó a mí en mi último curso de bachillerato. El claustro de profesores del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Málaga le envió un telegrama de felicitación, y el 26 de enero de 1960 se celebró un solemne acto académico al que asistieron las principales autoridades académicas y catedráticos de la Universidad de Granada, pues aún no se había creado la Universidad de Málaga. En un recinto repleto de alumnos, profesores y visitantes, se descubrió una lápida en la galería del patio principal en homenaje a su paso por aquel centro como alumno de bachillerato, que recordaban sus propias palabras: jamás olvidaré las enseñanzas de alguno de mis maestros, en particular a Eduardo García Rodeja, a quien tanto debo. La siguiente visita a Málaga tuvo lugar el 28 de mayo de 1971, con motivo de un homenaje conjunto a Severo Ochoa y García Rodeja, promovido por el Ateneo de Málaga en el nuevo Conservatorio de Música, en el barrio de El Ejido. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Málaga lo declaraba hijo adoptivo, reconocimiento que le hizo mucha ilusión. La Universidad de Málaga lo invistió doctor honoris causa el 28 de septiembre de 1987, en un acto apadrinado por el catedrático de bioquímica, jesuita
y amigo personal de Ochoa, Ignacio Núñez de Castro. El entrañable acto académico tuvo lugar en el Teatro Cervantes, y en él Ochoa destacó sus recuerdos de la infancia malagueña y sus años en el instituto. ¿Qué más puedo deciros de mi vida en Málaga? La parte de la vida de un hombre en que se moldea su personalidad y se despiertan sus intereses y aficiones transcurrió para mí en Málaga. Don Severo donó el diploma acreditativo y el libro de las ciencias con el que fue obsequiado, según el protocolo, al Museo Severo Ochoa de Valencia. Pero conservó hasta su muerte en su dedo anular el anillo de la Universidad de Málaga. Al día siguiente, recibió la medalla de la ciudad de Málaga en el patio de los espejos del ayuntamiento de la ciudad, en un acto presidido por el alcalde Pedro Aparicio, al que acudieron los hijos y numerosos nietos de su admirado profesor, Eduardo García Rodeja. Severo no pudo reprimir unas lágrimas. Ese mismo día, aprovechó la invitación de varios profesores del instituto de la calle Gaona para visitar de nuevo sus aulas, el patio, hablar con los profesores y alumnos, que le rindieron un espontáneo homenaje y a los que dirigió unas palabras de agradecimiento. Mis queridos condiscípulos, os habla un antiguo compañero vuestro, no quiero decir cuántos años hace. Sin embargo, yo, como vosotros, he sido alumno de este instituto y he guardado siempre de él gratísimos recuerdos. Los años de formación en un instituto de enseñanza son años esenciales en la vida de un joven que se está haciendo una persona mayor. Son los años en los que se moldea su personalidad, en que se despiertan sus intereses. Aquella fue la última vez que Severo visitó su instituto de forma pública, pero siguió haciéndolo, casi a escondidas, en muchas otras ocasiones. Aprovechaba cualquier oportunidad para volver a Málaga, a reencontrarse consigo mismo mientras visitaba las calles por las que transcurrieron 11 años de su vida. El 22 de febrero de 1989 impartió la conferencia La emoción de descubrir en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. He venido a Málaga a enterrar mi juventud, decía al profesor Núñez de Castro. Solía visitar el Instituto Gaona, recorrer su patio y entrar en sus aulas, la sala de profesores. Paseaba en silencio, pensando en sus recuerdos. Reconoció que siempre que iba a Málaga acompañado de su esposa, se alojaba en el parador de Gibralfaro, visitaba el instituto y paseaba por el parque de Málaga. Pero aquella vez parecía revivir sus recuerdos a modo de despedida. El 26 de febrero de 1993 realizó su última visita a Málaga capital, en el transcurso de la cual se descubrió una placa que da su nombre a la plaza principal del Parque Tecnológico. En el libro de honor dejó su firma este mensaje: en agradecimiento a esta ciudad en la que he pasado los años más importantes de mi vida. A finales de marzo de 1993 se celebró en Marbella una cena coloquio promovida por el Club Internacional de Marbella con motivo de la publicación de La emoción de descubrir, de su biógrafo Marino Gómez Santos. En ella recibió numerosas muestras de afecto e incluso asistió a un espectáculo de flamenco en un tablao. De acuerdo a Marino Gómez Santos, durante la estancia en Marbella, Severo decidió crear la Fundación Carmen y Severo Ochoa en homenaje a su mujer y a su obra. Fue la de Ochoa toda una vida en la que nunca olvidó los años que pasó en Málaga. El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz.